Perfecto. Familia, gracias por su tiempo, gracias por la disposición, gracias por y también el corazón entregado para poder orar en esta noche. Comenzamos nuestra reunión orando por las necesidades particulares de nuestra iglesia, la iglesia en Izcali. Y quiero aprovechar este momento para darte la bienvenida, ya comenzando octubre, el último trimestre del año, familia, donde vienen muchos cambios, varios proyectos, se cierran varios propósitos que tal vez en lo individual o en comunidad planeamos, oramos. Sé, hermano, y confío que Dios ha dirigido su iglesia hasta este punto y que lo seguirá haciendo. Y espero eso te anime, porque el ir a Dios juntos, aunque no estemos en el mismo lugar, es hacer nuestra parte confiando que Dios siempre ha sido y hasta ahora es y será quien dirija su iglesia. Familia, comenzamos este tiempo de enseñanza y con mucho ánimo te quiero pedir, vayamos por nuestra libreta, nuestro cuaderno, nuestra pluma para poder tomar nota y bienvenido a tu reunión a la Iglesia de Cristo en Izcali. Las disciplinas espirituales. En esta noche aprenderemos de la sumisión. Y fíjate cómo lo describe un diccionario bíblico, incluso tal vez investigando en internet se conjuga este significado un tanto práctico, pero no por ser práctico es fácil de comprender. La sumisión es una decisión de someter voluntariamente nuestra voluntad, mente y cuerpo a los propósitos de Dios, buscando siempre el bien ajeno sobre el propio. La sumisión es el acto de sujeción diaria y voluntaria. Prácticamente lo que nos está diciendo es que someterme es dejar mi propia voluntad, dejar mis pensamientos, dejar incluso mis deseos para el propósito primeramente de Dios, pero también del prójimo. Qué difícil, ¿cierto? ¿Qué tan bueno eres para renunciar a lo que tú quieres y hacer lo que los demás quieren? Muchos de nosotros podríamos decir, no, la verdad, Richard, es que yo me la paso en mi familia haciendo lo que todos quieren y yo pocas veces hago lo que a mí me gusta. Si eso fuera su misión, bueno, hoy, hermano, has avanzado en esta práctica espiritual si eso lo fuera, pero no quiere decir renunciar de esa manera a ti. Eso no es la sumisión. Viene de una actitud de corazón. Por eso entra dentro de las disciplinas espirituales que tienen que ver con nuestro interior. La sumisión en la palabra de Dios, en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, en el lenguaje original que es hebreo. Para la palabra sumisión se utiliza kabash, que se traduce como someter o controlar. La primera aparición de esta frase, de esta palabra, de este llamado es, y Dios los bendijo con estas palabras. Estamos hablando de la creación. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y kabash, es decir, sométanla o contrólenla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Dios le está diciendo a su creación, le está diciendo a la humanidad a través del primer hombre y primera mujer, la encomienda para el propósito de los que hoy vivimos en lo que Él ha creado. Controlar y someter lo que Él ha diseñado, lo que Él ha controlado. Habla de los animales, de las especies y todos los seres que están a nuestro alrededor. Interesante, ¿cierto? Si la sumisión viene de controlar, la mayoría de nosotros podríamos decir, ok, pues creo que esto se me da, controlar las cosas. ¿Alguien aquí le gusta controlar todo? Hoy veremos si eso significa sumisión. Como la palabra es una encomienda, es un llamado, sometan, también en el hebreo, en el Antiguo Testamento, necesitamos ir a la traducción de la aplicación, es decir, del llamado personal. No solamente es somete la creación, sino también una actitud personal de ser sumiso o como significado sinónimo, perdón, ser dócil. Utiliza otro hebreo, utiliza otra palabra, que es canúa. Esta palabra constantemente en el Nuevo Testamento, así como también en el Antiguo Testamento, es un llamado a la actitud. Ustedes deben de ser como hombres o mujeres sumisos, dóciles. Familia, qué difícil es para un discípulo, para un hombre o una mujer lleno de orgullo, caminar con Cristo sin esta actitud. Pregunta, ¿eres fácil de someterte? ¿Eres fácil de ser dócil? ¿Eres dócil, mejor dicho? No fácil, o mejor dicho, ¿eres fácil de dirigir? La mayoría de nosotros buscamos una posición de autoridad para dirigir, pero algo que he aprendido al paso del tiempo y te lo comparto con confianza es que un buen líder
es buen líder no solamente por la posición que tiene, sino porque incluso él mismo es fácil de dirigir. Si tú eres fácil de dirigir, fácilmente podrás dirigir a otros. Jesús fue un hombre sumiso. La palabra de Dios nos llama a ser dóciles de corazón, a ser sumisos en nuestra actitud. ¿Para qué? Para que Dios transforme. Es muy difícil que un corazón que no es sumiso sea transformado por Dios. Pongo esta pausa porque algunos están con los micrófonos prendidos. Nuevamente silenciaré a todos, ¿sale? Listo, y regresamos a nuestra, nuestra clase, ¿sale? Vamos a la presentación. Y cuando el llamado en la Biblia, desde la creación, es sometan, tú y yo podemos tener la actitud de, ok, Dios me pidió que controle todo, Dios me pidió que someta todo. Y esto habla mucho de nuestra personalidad, de nuestro carácter. Pero ¿qué tal cuando no habla de que tú sometas, sino que te dejes controlar o que te dejes someter? ¿Te someterías? ¿Te dejarías controlar? Aquí ya no es tan fácil, ¿verdad? Aquí ya la palabra, la encomienda, el propósito de Dios para su creación cambia porque, no, ¿cómo? Es bueno someter, es bueno controlar, de hecho a la mayoría se nos da, pero estar en la otra posición no es sencillo, no es fácil. Por eso es que esta es una disciplina espiritual la cual estamos buscando poner en práctica, la sumisión. Y hablar de la sumisión, evidentemente, es hablar de Cristo. Voy a ponerte en esta clase un ejemplo práctico para poder dar inicio. Te pido tu atención porque nos vamos a concentrar en 1 Corintios capítulo 10 desde el versículo 23 en adelante. Y vamos a ponernos en contexto. Pablo escribe a una iglesia muy complicada. Aunque tú y yo tenemos en la Biblia 2 cartas, los estudiosos dicen que en realidad fueron 5 cartas las que se escribieron a Corinto, solo que Dios ha permitido que encontremos la primera carta y la segunda carta. La primera es la segunda y la segunda muy probablemente sea la cuarta o quinta carta. Esto es porque vamos estudiando exegéticamente las escrituras, es decir, Corintio. La iglesia de Corinto era una iglesia muy amada por Pablo como autor, como fundador, como alguien que, como discipulador, como entrenador, como un guía espiritual. Un hombre de fe que busca constantemente pulir prácticas no tan correctas ni tan de forma agradable a Dios. Escribe Pablo a Corinto y dice así, todo está permitido, le está hablando a los creyentes, pero no todo es provechoso. Es decir, sí, puedes pensar que todo puedo hacer, pero no todo no a todo le ganas, no todo conviene. Todo está permitido, repite, pero no todo es constructivo. Otras versiones dice, no todo edifica. Es decir, primero, puedes pensar que todo está permitido, pero no de todo ganas. Puedes pensar que todo está permitido, pero no todo suma, no todo edifica. Que nadie busque y empieza a tratar la necesidad del corazón. Recuerda, estamos hablando de sumisión. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Es decir, que nuestra libertad, que es cierto que somos libres, sea algo que beneficie a otros, sea algo que construya a otros, sea algo en la cual tú y yo podamos practicar la sumisión. Prácticamente lo que le está diciendo. No busques tu propio beneficio, no busques tu propio interés, no busques tu propio bien, sino piensa en qué le puede ayudar a los demás. La mayoría de nosotros no procedemos así, familia. La mayoría de nosotros pensamos, ay, es para mí mejor la reunión a las 11 de la mañana porque pues me paro tarde. Pero ¿sabes que hay algunos que terminando la reunión se van a trabajar? ¿Sabes que hay algunos que salen más tarde o más temprano de su casa para poder llegar? A lo mejor a ellos les ayuda más tarde, pero regresan su domingo más tarde. Imagínate una iglesia que constantemente piense en todos los demás, menos en uno mismo. Sería increíble, ¿no? Oye, Richard, pero entonces si yo pienso en los demás, ¿quién va a pensar en mí? Aquí está lo interesante. Todos los demás pensarían en tus necesidades. Qué complicado es estar en el reino de Dios y qué complicado es construir una iglesia que viva la sumisión. Pero Pablo continúa discipulando. Ahora en el versículo 23, pero en la Dios habla hoy. Es la versión que vamos a utilizar realmente. Se dice, uno es libre de hacer lo que quiera. Esto es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica a la comunidad. ¿A quién? A la comunidad. No hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás.
Con ese contexto, Pablo empieza a tratar algo muy puntual. Ahí te va. Coman ustedes todo lo que se vende en la carnicería. Sí, si vas a la carnicería y compras un tipo de carne, cómelo, porque para eso está, para la venta y está, y lo compras para comerlo, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el mundo entero, con todo lo que hay en él, es del Señor. Es decir, lo que Pablo le está diciendo en algo muy común, muy cotidiano, para ustedes discípulos, fíjate lo que le está diciendo Pablo a Corinto y Dios a nosotros. Ustedes que compran carne en el mercado de Cuautitlán Izcalli, no se preocupen por si esa carne es buena o esa carne es mala, eso les está diciendo, porque la carne buena, la de puerco, la de pollo, la de res, toda Dios la creó. Y tú estás llamado a someter, a controlar eso. A Dios le pertenece, Dios te lo dio, todo eso es del Señor. Estamos transliterando la escritura para entenderlo en la práctica. Si uno que no es creyente los invita a comer y ustedes quieren ir, coman todo lo que les sirvan. Sí, todo, hasta el consomé, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Si alguien te invita y te ofrece, ay, no, porque en mi religión no me lo permiten. Espero que aquí nadie diga esto, ¿no? Pero aquí a nadie se nos ha prohibido porque somos libres en Cristo. No comas esto, no comas lo otro. Fíjate, una escritura tan práctica que el mundo religioso sería muy bueno que entendiera, ¿cierto? No preguntes por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, esta carne fue ofrecida en sacrificio, ah, caray, entonces no la comas. En atención, no dice, fíjate lo que dice, al que te lo dijo, es decir, al anfitrión, por motivos de conciencia. No habla de que no comas esa carne por celo a Dios, que no te eches ese taquito porque tienes reverencia al Señor, sino por respeto al anfitrión, quien preparó esa carne y te la está ofreciendo. Hermano, por motivos de conciencia, Pablo está entrando a algo práctico para la iglesia. Hermano, ¿qué piensas? Lo que está diciendo la escritura es una actitud muy constante en nosotros. Hacemos, o mejor dicho, la palabra es espiritualizamos algunas cosas. Yo no debo de hacer esto porque no es correcto, no debo hacer lo otro. ¿Cómo voy a agradar a esta persona? Si no, yo agrado a Dios. Esa actitud agrada a todos menos a Dios. Muchos de nosotros actuamos teniendo la libertad en Cristo. Recuerda, somos sumisos o estamos llamados a ser sumisos. Vivimos nuestra libertad. Pero teniendo esa libertad, no compartimos de la libertad. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Sino que tú vives libre, pero esclavizas a los demás. Tú aprovechas esa libertad porque conoces a Dios, pero a los demás los privas de esa misma libertad. Piensa en los demás. ¿Qué conviene? Hermano, es una invitación a comer carne. ¿A quién no se le antoja una carnita asada? Algunos todos los días. No te están invitando a pecar. ¿O sí? Creo que es claro cuando es una invitación al pecado. Hermano, ¿qué le haces? No vayas. Pero cuando se trata de algo que en la realidad hemos creído, porque alguien le dijo a alguien que alguien le dijo a alguien y que le enseñó a alguien que eso está mal, sin saber el contexto, realmente no vives en la libertad, sino que te esclavizas a lo que crees que deberías de hacer, pero no vives en esa libertad. Cuando Pablo está entrando en estos temas para la iglesia, evidentemente la iglesia no fue tan sencillo de poder tomarlo, ¿cierto? Pero continúa Pablo. Estoy hablando de la conciencia del otro. Aclara, ¿eh? No de honrar a Dios, sino de la conciencia de tu prójimo, ni siquiera de la de ustedes. No está hablando de ti. Yo no debo hacer que mi libertad sea mal juzgada por la conciencia de otra persona. Es decir, nuestra libertad no es para aprovechar de esa libertad. Una cervecita, ok, vamos a tomarnos una cervecita, pero que la cervecita te tome, ojo, hermano, hermana, tu libertad no es libertad. La cerveza te está esclavizando. ¿Te das cuenta la aplicación? Ya profundizaremos más. Obviamente hay ejemplos personales e individuales en el corazón. Pero dice Pablo, no debo hacer que mi libertad sea mal juzgada por la conciencia de otra persona. Si doy gracias a Dios por lo que como, no debo hacer que se hable mal de qué, de mí, de mi iglesia, de la región Iscali.
No, no, no. De lo que para mí es motivo de dar gracias a Dios. Y Pablo está diciendo, mi ejemplo debe ser siempre glorificar a Dios. Piensa bien esto. ¿Cuántas acciones, cuántas cosas, cuántas prácticas, cuántas decisiones han alejado a los demás? Porque no piensas en los demás, piensas en ti, que ya estás en el banco seguro de una iglesia, pero no en aquellos que necesitan de la iglesia. La sumisión en la práctica es constantemente estar pensando en los demás. Tu ejemplo puede acercar o puede alejar a los demás de Dios. En todo caso, lo mismo si comen que si beben, que si hacen cualquier otra cosa. Háganlo. Escucha, familia, háganlo todo para la gloria de Dios. No den mal ejemplo a nadie. Que todo sea para la gloria de Dios y que tu ejemplo no sea visto por nadie. Bueno, tu mal ejemplo. Porque incluso si te enfocas, no, yo doy buen ejemplo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia, no falta mi reunión. Familia, también aquí hay un tanto de religiosidad. Si tú te crees eso, ¿sabes a quién estás buscando que vea la gente? A ti, no a Dios, no a Dios. No den mal ejemplo a nadie, ni a los judíos, ni a los no judíos, ni a los que pertenecen a la iglesia de Dios. ¡Auch! Aquí ya entran las relaciones entre la iglesia, no solo entre nuestras familias, los creyentes y los no creyentes, particularmente habla de la iglesia, de las relaciones entre hermanos. Pablo dice, yo por mi parte procuro agradar a todos en todo, sin buscar mi propio bien, sino el de los demás. Aquí hay varias dudas, no apologéticas ni exegéticas, no te preocupes. Literalmente lo que Pablo le está diciendo a la iglesia es hablar en un solo versículo de sí mismo. Lo que yo hago, hermanos, yo Pablo, es que procuro, es decir, constantemente me esfuerzo por agradar a la gente. Pero, hey, agradar a la gente no es hacer lo que la gente quiera, ¿eh? Que si me invitan a una cerveza, la tomo. Que si me invitan a ir de pachanga, voy. Y que si me invitan a de pronto faltar, falto. No, no, no. No, no, no. Eso no es agradar a todos en todo. Es dar un buen ejemplo. Busco constantemente dar un buen ejemplo, no alejar a las personas, sino acercarlas. Este domingo, hermanos, tuvimos algunas visitas y me acerqué a saludar a una pareja. Él es amigo, en este tiempo nos hemos hecho amigos y fue con su novia. Y bueno, si nos escucha, un saludo para ellos dos. Pero recuerdo que ella se presentó como, oye, ¿qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? No, es que soy católica, ¿no? Digo, ok, bueno, yo no me presento, yo no soy cristiano, somos cristianos, pero buscamos vivir como cristianos. No, es que lo digo para no un cambio de religión. Evidentemente, la mayoría de las personas tienen ese prejuicio. Eres o no eres hermano, sino ¿qué haces aquí? ¿O por qué vienes, no? Ah, no, es que nosotros somos cristianos. La mayoría de nuestras formas de hablar y de conducirnos, en lugar de acercar a la gente que no conoce, los alejan. Pablo está diciendo, yo me esfuerzo constantemente por buscar agradar a las personas, no haciendo lo que ellos quieren, sino mostrarles a Dios. Y algo interesante en la escritura, familia, por eso esto es muy práctico, dice buscar sin buscar mi propio bien, sino el de los demás. Y con confianza, hermano o hermana, qué difícil es buscar agradar a las personas. ¿Sabes cuándo lo vas a conseguir? Nunca. Pero eso es un dicho de los mexicanos, ¿no? La palabra de Dios no dice eso. Dice Pablo, no busco mi propio bien, sino busco, me esfuerzo, procuro cada día buscar el bien de los demás. Y termina esta escritura para que alcancen la salvación. ¡Wow! Es un fragmento de esta escritura que nos faltaba. Esa es la motivación de la sumisión. Yo renuncio a mí, dejo de ser como yo. ¿Para qué? Para que los demás alcancen la salvación en Cristo. Tú no salvas a nadie. No, Cristo es quien salva. ¿Por qué la iglesia constantemente llama a la gente a que nos visiten, que estudien la Biblia? ¿Por qué? Porque queremos que conozcan a Dios. ¿Quién salva?
Pero hermanos, evidentemente no practicamos la sumisión, porque si practicáramos la sumisión, un amigo que llega a la iglesia se sentiría bienvenido. Si una persona está estudiando la Biblia, todos buscaríamos estar estudiando la Biblia con él. Si alguien ya está estudiando la Biblia con él, oro por él. Sí, ya no puedo estudiar la Biblia con alguien, estoy orando por todos y sirvo en la iglesia, bueno, ¿qué más puedo hacer? Siempre hay algo que hacer. Una iglesia que se somete al principio de ganar almas para que alcancen la salvación, wow, glorifica a Dios, glorifica a Dios. Y esto es un desafío, es un reto. Si no te has involucrado en la vida de alguien en todo este año, tienes 3 meses, hermano, para que el corazón se diga, wow, este año empecé algo diferente, me sometí a lo que Dios me pide, a hacer su voluntad. Si no has pasado un tiempo, hazlo, hermano. Si no te has involucrado en algo, hazlo, hermano. Nuestra iglesia va a crecer no por obra, bueno, sí, va a ser por la obra del Espíritu Santo, pero que actúa en nosotros. Eso es la sumisión. Dejar de hacer lo que yo quiero para hacer lo que Dios quiere. ¿Someterme? ¿Qué piensas? ¿Vas a someterte? No a un líder, hermano. ¿Te vas a someter a Dios o lo sigues pensando? Por eso es que las disciplinas espirituales son un praxis, son prácticas espirituales que primeramente ayudan a mi espíritu, pero que en segundo ayudan a desarrollar mi crecimiento y mi cercanía con Dios. El praxis es ir a Jesús. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Y así como el servicio, la última disciplina que vimos, tiene como símbolo en Cristo su toalla, la toalla que se quitó para lavar los pies, hay un símbolo muy particular para la disciplina espiritual llamada la sumisión. ¿Y cuál es? La cruz de Jesús. La misma cruz que muchos de nosotros, discípulos de varios años, de más o menos años y de pocos años, hemos dicho que hasta que conocimos la cruz de Jesús nos volvimos cristianos. ¿O ya lo olvidaste? Cuando pensamos en la cruz de Jesús, no dejamos de pensar en nosotros. Cuando vemos lo que Jesús hizo en la cruz, dejamos de buscar nuestro propio bien. Es la cruz de Jesús el símbolo de la sumisión. Y muy probablemente, hermano, tú eres alguien, un hombre o una mujer sumisa con Dios, ¿o no? Esto depende de qué tanto tu mirada está en la cruz de Jesús. Por eso esta práctica es como, le decía a un hermano, creo que es la que más difícil está para tomar y para decidir practicarla en la iglesia por nuestro egoísmo. Porque ya sabemos que Jesús murió en esa cruz, nos hizo cambiar, pero nos volvemos a acomodar. Renegociamos con el involucrarnos. Ya llegó un nuevo líder, ya llegó un nuevo discipulador, ya llegó un nuevo hermano, que ellos lo hagan. No, yo ya lo hice por mucho tiempo. Estoy cansado. Y hermano, Jesús se cansó de cargar la cruz. Fíjate lo que él mismo enseñó. Entonces, llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, dijo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por la del Evangelio, la salvará. Someterte a Cristo, someterte a la cruz, someterte a Dios, perder tu vida, trae una consecuencia. Y esta es muy grande, es salvación. Pero ¿cuál es la manera de poner en práctica la sumisión para llegar a la salvación? Es tomando tu propia cruz. Cada uno de nosotros, así como la cruz para Jesús fue sacrificio, la cruz para ti y para mí evidentemente es muerte y sacrificio a nuestros pecados, no a esta nueva vida. No te hagas esclavo, decíamos recientemente en una clase. No te vuelvas preso nuevamente, eres libre. Hoy tú tienes la cruz de Jesús en tu vida, no colgada con oro y plata, como un símbolo religioso, sino como algo que nos define como discípulos. ¿Recuerdas esta escritura en tus principios básicos? ¿Estudio de estilo de vida o de discipulado? Aprendíamos que esto era seguir a Jesús. Aprendimos que esto era ser un discípulo de Jesús. Poniendo en mente a Jesús como nuestro ejemplo, Jesús se entregó para salvar.
Dios no te está pidiendo que te sometas para salvar a otros. Tú no salvas, pero mira la consecuencia de que un hombre o una mujer se someta. Espero que todos estemos aquí animados porque está un poco densa esta disciplina espiritual. Ahora vamos a la carta de Filipenses. El autor, Pablo. Y Pablo, quien no fue uno de los 12, pero quien tuvo un encuentro con Jesús mismo, escribe estas palabras a la iglesia de Filipos. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, fíjate, lo que el Espíritu puede producir es un estímulo desde el interior. No porque el líder esté involucrado, yo me involucro. No, 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 no veas a hombres. Dios mismo en tu unión con Cristo desarrolla algo en tu interior que voy a llegar temprano. Voy a acomodar las bancas, voy a ayudar en las bocinas, voy a ensayar en la alabanza, voy a involucrarme, voy a ser centinela. ¿Sabes que no tenemos edecanes, hermanos? Hermanos que reciban, bueno, sí, algunos hermanos están cubriendo ese rol, pero eso es otro ministerio, porque necesitamos a más haciendo más. Pablo sigue. Si sienten algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y en pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. A ver, espérame, Pablo, no, 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 ¿cómo? Ok, entiendo lo del estímulo, entiendo lo que pues sí, hacer familia me hace sentir con amigos, que hay compañerismo, que mis hermanos muchas veces son aquella familia espiritual que no tuve en esta tierra. Eso es real. Pero Pablo empieza puntualmente a decir, a ver, no hagas nada por egoísmo o vanidad. La división no es correcta. Con humildad, considera a los demás no como iguales a ti, sino como superiores a ti. ¿Y tú cómo eres con la autoridad, hermano? ¿Le sirves porque es autoridad o le entregas porque simplemente es quien está arriba? ¿Cómo es tu corazón con aquel que colocas como superior? O mejor dicho, ¿no colocas a alguien como superior a ti? Y no porque sea algo en un rol bíblico, no, 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 no. Al prójimo, a todos los demás. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás, dice Pablo. Y para que la iglesia en Filipos entendiera esto, Pablo utiliza la palabra en griego, ceder voluntariamente, upotazo, que significa colocarse debajo de. La aplicación de la sumisión en el Nuevo Testamento, en el lenguaje original que es griego, es que la sumisión es colocarme en la posición inferior de alguien más. Es decir, en práctica, tú y yo lo hicimos rápidamente con Jesús, porque yo no valgo más que Jesús. Jesús murió por mí. Y cuando yo digo no lo valía, no se valía, yo pongo a Jesús encima de mí. ¿Pero por qué? Porque entiendo que soy un pecador y entiendo que Él era o es el Hijo de Dios. Ahí estoy practicando la sumisión, me coloco por debajo de Jesús. No habla de humillación, no habla de lástima o de algo deplorable, habla de algo de corazón, un corazón humilde, de hecho esa es la humildad, la actitud desde el corazón, ah, de creer que Jesús era quien no merecía estar en la cruz, pero yo sí. Bueno, esto lo decimos fácil, porque no sé si alguno de nosotros hubiera soportado lo que Jesús soportó en la cruz. Pablo, ahora, junto con todo el Nuevo Testamento, habla de que la práctica del seguidor de Cristo, de la iglesia, es ceder voluntariamente lo que yo quiero. Ceder mi tiempo, ceder mi espacio, ceder mis sueños. Y no quiere decir que no se cumplan tus proyectos, pero es una actitud constante. Y vamos a la práctica, nuevamente en Filipenses. Em, perdón, me regresé. Ahora sí, en el versículo 5. Inmediatamente, la actitud de ustedes debe ser como un mandato, no es una opción.
La actitud de ustedes, discípulos que están escuchando esta noche esto, debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios, algo increíble, como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se sometió, se rebajó voluntariamente, tanto a la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, a la muerte de cruz. Esta escritura tú y yo también la leímos en nuestros principios básicos. Y cuando lo leímos para convertirnos en discípulo, amigo que escuchas esto, queremos animarte a estudiar la Biblia, a que conozcas de Jesús, no que seas religioso, no que asistas solo a la iglesia, sino que conozcas de Jesús, aquel que a todos nosotros nos sigue transformando. Nos muestra que todo empieza desde su ejemplo. Él siendo quien es, se sometió. Hace ratito no sé si me equivoqué, pero él no se quejó por cargar la cruz. Desde mucho antes, él se sometió a Dios, no haciendo su voluntad, sino la voluntad de Dios, del Padre. Dice que se humilló a sí mismo y se hizo obediente, pero lo hizo voluntariamente. ¿Por qué? Por amor a ti y a mí. Él se humilló y nos dio el ejemplo. Se hizo obediente, es decir, no era obediente, ¿o sí? Cuando dice se hizo obediente, quiere decir que él se sometió a la voluntad del Padre para obedecerlo. Sí, Jesús él mismo en la oración dijo, no permitas que pase por este trago amargo. ¿Y qué dijo? Pero que no se haga lo que quiera yo, sino lo que digas tú. Él se sometió, ponerse abajo decidió obedecer a Dios. Dice esta gran escritura, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y sí, hermano, Efesios 5:21 tiene una gran promesa para ti y para mí. La práctica, el praxis de la coinonía, el unos a otros, de la comunidad, de la iglesia, de la casa donde habita Dios, es que cada uno de nosotros, en ejemplo y reverencia a Cristo, hagamos lo mismo que Cristo hizo. Tal vez a ti no te gusta hablar o tratar alguna situación. Está bien, aunque si lo estás entendiendo, solo estás pensando en ti. No te estás colocando debajo de, y no hablo de Dios, hablo de tu prójimo. Tal vez esa persona a la cual no le has ido a pedir perdón porque tú no quieres, no sabes cuánto podría ayudarle a esa persona. ¿Has pensado en esa persona cómo se siente? ¿Has pensado en el prójimo, saber cuánto podría trascender en su corazón, en su ánimo, en su estado espiritual si tú fueras a reconciliar o reparar ese daño? No, no lo hemos pensado, hermanos, porque no nos quitamos los zapatos para en un ejercicio de empatía pensar en los demás. Esto es otro tema. La sumisión no es empatía. La sumisión es amor y humildad. Cuando Pablo, ahora hacia los Efesios, en la iglesia de Éfeso, vuelve a utilizar la palabra sumisión, utiliza un ejemplo particular, el cual se cree que es el más famoso o conocido en el mundo cristiano para conocer o identificar la sumisión. Por favor, te animo a que sigas tomando nota. Pablo empieza, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, versículo 21, y continúa en el versículo 22 al 24. Esposas, sí, habla de la relación matrimonial. Sométanse, pónganse por debajo de sus propios esposos. Y dice Pablo, como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él, su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben, como un mandato, someterse a sus esposos en todo. Ay, hermano, qué complicado es esta escritura y en la actualidad, con un mundo, con una sociedad peleando por el feminismo, por la igualdad, por los derechos, por el ser escuchados, en un mundo, por supuesto que sí es machista. Sí, sí lo es. Con esta sociedad, leyendo públicamente esta escritura, estoy seguro que 1, 2, 3, 5, 10 personas ya te andan cortando la cabeza por la aplicación tan literal
de esta escritura. Ahí te va. ¿Qué es lo que está diciendo la escritura? Que las mujeres están por debajo de los hombres. ¿Recuerdas que eso es sumisión? Mm, pero Pablo no está diciendo eso. Aunque utiliza la palabra sumisión, recuerda que Dios ha diseñado hombre y mujer por igualdad de condición, a su semejanza. Es decir, hombre y mujer a igual de condición. La actitud de la mujer debería de ser con sometimiento hacia la guía del hombre, porque dice la escritura, Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza de la familia. Pero aquí viene lo interesante. Por favor, pon atención, porque Cristo, quien es la cabeza y está por arriba de la iglesia, es decir, de tú y de nosotros, de tú y de mí, ve a la iglesia como su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, es decir, las esposas a sus esposos, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Es decir, sí, esposas, la condición favorable para el rol matrimonial es que puedas ver al hombre como un guía, no que te sometas ciegamente a alguien, con mucho amor y respeto se lo digo, hermanos, que no imita a Cristo. Porque dice la escritura en un comparativo no especulativo, es literal, es lo que dice la escritura. Cristo es el esposo de la iglesia. Esposo, tu esposa debe ser amada, debe ser cuidada, debe ser salvada y protegida y guiada como Cristo lo hace con su iglesia. Hermana, tú que estás casada, hablando de sometimiento, busca en tu corazón guiarte por Jesús. Ve a Jesús en tu esposo. Y si no ves a Jesús en tu esposo, hay una falta de práctica en esta escritura. Porque estos versículos se los leemos a las mujeres, ¿cierto? Pero ¿qué tal a los hombres? Porque la Biblia no excluye dos versículos para las mujeres. No, la Biblia es para todos y más para su iglesia. Y fíjate qué complicado, piensa en esto, pudo haber sido para Efeso. Escuchar esta carta, lo que Pablo quería para la iglesia en un discipulado, a el 2025 escuchara en esta sociedad estas palabras. Por eso es que Pablo complementa con esta gran parte. Y esto es su misión. Esposos, amen a sus esposas. Así como Cristo amó a la iglesia y entregó por ella para hacerla santa. Vamos a poner una pausa. Aunque no utiliza la palabra sumisión, es ponerse debajo de, dice amar. Y el amor al cual se refiere en esta escritura en Efesios es entrega, es dar tu todo. Sí, hombre, entrega tu todo para tu esposa, porque Cristo amó a la iglesia y no espera de ti que no ames, que no te entregues, que no des tu todo para tu esposa. Él se entregó por ella para hacerla santa. Hermano, ¿qué tal tú? Esto es fuerte. La sumisión no es sencilla, familia. La sumisión es un conjunto Ya no te escuchas. de entrega y amor. ¿Alguien no me escucha, hermanos? ¿Sí me escuchan? ¿Me ayudan, por favor? ¿Me escuchan, hermanos? Ahora sí ya quité la pantalla. Pon Es tu... que se perdió un poquito la señal hace rato. Ok, ¿ahí me están escuchando? Sí, ya. Perfecto. Muchas gracias. Se cortó como 30 segundos. Dios. Gracias, Robert. No sé qué es lo que o Dios o el otro no quiere que escuchemos, pero no se preocupen. La palabra de Dios siempre ha estado ahí y continúa. Que Él se condujo de esta manera porque quiere hacer de su iglesia algo santo. Hermano, no exijas a tu esposa ser sumisa si tú no amas de esta manera a tu esposa. La decisión es en conjunto, el llamado es en conjunto. Lo que Jesús hizo, dice Pablo para la iglesia, poniéndoles un ejemplo de sumisión, es que Él la purificó, levantándola como agua mediante la palabra, lavándola, perdón, con agua mediante la palabra, para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, limpia, pura.
sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe, como un mandato, amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha oído jamás a su propio cuerpo. Perdón, ha odiado. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Y hermano, tal vez para ti que estás soltero, puedes decir, esta escritura solo es para los casados y ya llevamos varios minutos hablando de los casados. No sé si lo habías visto así, pero tú que estás en la iglesia, estás casado con Cristo y eres su esposa. Algunos con bigote, pero somos su esposa. Estamos llamados a someternos y esta es la verdadera analogía espiritual de esta escritura. La iglesia es la esposa que se somete a Cristo y Cristo es el esposo que limpia, ama y purifica a su iglesia. La sumisión en la práctica, como un ejemplo matrimonial, viene de Jesús y la iglesia como una relación profunda e íntima. Sí, esa es la sumisión. La iglesia está por debajo de Cristo y la iglesia que entiende esto coloca a Cristo por arriba. Y no solamente es en la práctica de los esposos, sino en una constante relación. Hermano, cuando tu actitud es orgullosa, no te estás sometiendo a Cristo. Hermano, cuando piensas en tus propios beneficios, en tus propios gustos, no te estás sometiendo a Cristo. Hermano, hermana, cuando sigues tu propia naturaleza, aún teniendo una relación con Dios, eres infiel. No te sometes a tu esposo. No cuidas ni te dejas amar por tu esposo. Y hablo no por un ejemplo particular. Hablo de la iglesia en general con el esposo, con el novio, que es Cristo. Este ejemplo era complicado para los efesios, pero era necesario que escucharan esto. Aquí en Iscali, no sé qué es lo que Dios quiere decirnos, no sé si hay un ejemplo puntual, pero la palabra de Dios constantemente nos ha dicho en esta noche que la sumisión no solo es someterse, sino también es amar. Y por amar al prójimo, por amor al prójimo, busco el propio bien, el bien de los demás. Eso es la sumisión, una constante decisión de tratar a los demás como Dios me trata a mí. Fíjate lo que dice Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondió Pedro y los demás apóstoles. En un cuestionamiento para la iglesia del primer siglo, Pedro dice algo clave. No se trata de hacer por hacer lo que los hombres nos piden. Si lo vas a hacer, hazlo por obediencia a Dios. Me someto y obedezco por obediencia a Dios, no a un hombre. Podrías estar cometiendo un grave error. Hermano, en tu vida espiritual no es así. La iglesia, el estar en la iglesia no es eso. Y Colosenses, la carta a los Colosenses, a la iglesia de Colosas. Pablo como autor dice así, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo, el Señor. Todo lo que hagas, todo lo que digas, de la manera en la cual sirvas, primero hazlo de buena gana trabajando para el Señor. No lo hagas para los hombres. Eso es someterte. Consciente de que Dios es quien te recompensa, no los hombres. Aquí en esta vida buscamos trabajar y dar nuestro mejor por un sueldo, pero sabes, en la vida espiritual nos sometemos a Cristo porque hay una recompensa, aunque no sabemos del todo si nos tocará esa recompensa. Creemos que será así, confiamos que será así, nos esforzamos porque sea así. Y terminamos, hermano, con un apóstol hablando de la sumisión. Y este es Pedro en su carta. Esta última escritura espero que te sea de ayuda. Y dice así, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta, hermano, es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Sí, hermano, cuando tú te sometes, muestras el corazón, el carácter y la actitud de Cristo.
Y alguien que es ignorante, que es un neófito, que solo señala a la iglesia, no tendría argumento de por qué atacar a Dios, porque tú y yo buscamos hacer su voluntad. Eso es actuar. Y fíjate cómo terminamos esta clase. Como personas libres, que no se valen de su libertad para encubrir su maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios y respeten a las autoridades. Sí, hermano, someterme no es hacerme preso de algo. La sumisión no es esclavizarme a un esposo, a una esposa, a una relación, a una autoridad. No, no, no. La sumisión es agradar a Dios. Es mostrar la libertad en Cristo. La sumisión, hermano, es por Dios y es para Dios. Y familia, de verdad deseo que esta disciplina espiritual sea de ayuda para ti y para mí. Hay muchos temas inmiscuidos, desde nuestras relaciones, el noviazgo, el matrimonio, el servicio en la iglesia, las autoridades en la iglesia, nuestro ejemplo como discípulos. Pero es una excelente práctica espiritual. Por aquí me están diciendo que se está cortando. De verdad, hermanos, deseo que todos hayan escuchado. Si no, se quedará en la grabación, confiemos en ello. Y terminaremos, hermano, orando. Solo antes daré los anuncios. Este domingo tenemos la carrera de Job. Aún no tenemos el dato claro, familia, de cuántos van a ir. Si la mayoría efectivamente van a Xochimilco, sé que no todos están inscritos, al menos que se inscriban 20, 30 personas en 2 días, irán a correr. Pero hay algunos que quieren ir a acompañar y animar. Si esto es así, gloria a Dios. Pero hermano, si se queda un grupo de bastante grande de hermanos en Izcali, es importante que nos reunamos por obediencia y sumisión a Dios. Hay muchos amigos que quieren visitar la iglesia y yo creo que sería un error. Ya bien orado, ¿eh? Que la iglesia no se reúna o no comunique porque estamos pensando en nosotros, sino en la gente de afuera. Por favor, familia, ayúdenme cada uno de ustedes confirmando con sus líderes de charla quiénes están inscritos, quiénes no y quiénes piensan ir. Si piensan ir a apoyar y animar, gloria a Dios, que sea bueno. Pero si muchos nos quedamos, que hasta ahorita tengo ahí en un archivo, que 80 personas nos quedamos, porque no todos han respondido. Si 80 de 110 se quedan, creo que si solo 30 van a la carrera y 80 no, creo que necesitamos reunirnos. Hermanos, por favor, ayúdenme con este dato, es importante y es urgente para tomar una decisión. Esa será nuestra reunión del próximo 5, la carrera, y si es necesario, una reunión, ya nos organizaremos con los que nos quedemos, no sería en el Salón Corintio, y toma en cuenta lo que ya anunciamos, los últimos 3 domingos de octubre nos veremos en nuestro salón, ya buscando pronto tener nuestra nueva casa. Oramos y terminamos esta reunión, hermanos. Acompáñeme, por favor. Amado Padre, Dios y Rey, a usted, Señor, venimos en esta noche, Dios, agradecidos, Padre, pienso claramente, Dios, por su palabra. Agradecidos, Señor, por sus promesas. Agradecidos, Padre Santo, Señor, por la relación tan poderosa y profunda que usted tuvo con su Padre, con el Dios Padre, y también Dios que tiene con nosotros. Ya nos ha dado el ejemplo de la sumisión. Nos ha dejado una encomienda de poner en práctica su ejemplo, Señor. Hoy, esta noche, Dios, particularmente oro, Dios, por cada corazón que escucha, Dios, estas palabras, palabras de vida, su palabra. Pero también oro, Dios, por todos aquellos amigos, Dios, que le están conociendo, aquellas personas que en la transmisión se conectan y escuchan esto, Señor. Que sea la palabra de vida quien toque sus vidas en una sociedad perdida y desviada, Señor. Quien usted los salve, quien usted los gane para ti, para usted, Señor, y que nuestro ejemplo, Dios, no estorbe, sino que nuestro ejemplo sume al propósito, Señor. Gracias por su iglesia en Cuautitlán Izcalli, por cada familia aquí reunida y representada. Bendiga cada plan, cada proyecto, bendiga este mes que iniciamos, el mes de octubre, Señor, y a usted le alabamos por lo grande y bueno que es usted. Bendito sea, Rey,
Gracias, tu Dios, por siempre estar atento a nosotros, por amarnos de esta manera, Señor. En su santo nombre, Señor Jesús, queramos y damos gracias. Amén. Emilia, muchísimas gracias, que tengan una muy buena noche y ya podemos despedirnos. Gracias, Gracias. Ricardo. Gracias por la Buenas clase. noches, Ricardo. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la clase. Hola. Buenas noches, Hola, hermanos. Paul. Gracias, Ricardo. Gracias. David, Mari. Muchas Hola, gracias. hola. Pues gracias, Richard. Buenas noches a todos. Rica. Adiós, Román. Morning. Adiós, Romancito. Gracias, saludos a todos. Saludos a todos y buenas noches. Y hasta Román hermoso. Gracias. O yo que le dije Román hermoso. Sí, sí, te escuché. Buenas noches a todos. Nos vemos Gracias a el todos, sábado. hermanos. Bye. Gracias, buenas noches, buen descanso. Bye, David. Un Nos abrazo. vemos. Bye. Bye. Bye, buenas noches. Abrazo, grandote. Gracias. Bye.